Buenos días. Hoy leeremos el capítulo 13 de la Biblia en un año. Tres claves para acelerar. Años atrás nos pidieron que Pipa y yo habláramos en una conferencia en Somerset, en el suroeste de Inglaterra. El viaje de Londres debía llevar alrededor de 3 horas. Sin embargo, era un día realmente caluroso y delante de nosotros se había incendiado un camión de heno, derramando su carga en la carretera y como resultado había derretido el asfalto. Estuvimos atascados, casi inmóviles, durante 5 horas. Finalmente fue un gran alivio cuando llegó el momento de acelerar. En nuestra vida personal, en la vida de la iglesia y en el ministerio hay momentos en los que sentimos como si estuviéramos atascados y fuéramos incapaces de avanzar. En otras ocasiones comienzan a aparecer puertas y caminos abiertos y entonces es tiempo de acelerar. Para hacer que los pilotos de Fórmula 1 tienen que estar excepcionalmente en forma y físicamente preparados, debido a la fuerza que se ejerce en su cuerpo durante la carrera. En nuestros pasajes bíblicos de hoy observamos tres claves para lograr una aceleración que resulta emocionante y desafiante a la vez. Salmo 9 del 1 al 6 dice así: Te alabaré, Señor, con todo mi corazón, contaré de las cosas maravillosas que has hecho. Gracias a ti estaré lleno de alegría. Cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos retrocedieron y temblaron y murieron cuando apareciste, pues has juzgado a mi favor desde tu trono, juzgaste con imparcialidad, reprendiste a las naciones y destruiste a los malvados, borraste sus nombres para siempre. El enemigo está acabado, quedó en ruinas eternas. Las ciudades que arrancaste de raíz ya pasaron al olvido. Espera oposición. La aceleración puede conducir una oposición creciente. Cuando más elevado sea tu perfil, más críticas recibirás. El pueblo de Dios siempre ha enfrentado oposición. David enfrentó muchos enemigos. En el Salmo 9, del 3 al 6, la oposición y la enemistad son extremadamente dolorosas y difíciles. En última instancia, no obstante, se nos promete que venceremos en Cristo. En el Salmo de hoy vislumbramos esta realidad. David alaba a Dios por la victoria. Quiero alabarte, Señor, con todo el corazón y contar con tus maravillas. Quiero alegrarme y regocijarme en ti. Cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, mis enemigos retrocederán. Vivimos en un mundo hostil, Jesús advirtió. No crean que he venido a traer paz a la tierra. Eso está en Mateo 10:34. Quiero decir que les sorprenda la oposición, sean pacificadores. Son llamados a quebrar el ciclo de la venganza, la oposición. Sin embargo, puede venir aún de quienes te rodean. Millones de seguidores de Jesús alrededor del mundo enfrentan persecución física simplemente por causa de su fe. Algunos hacen frente a la oposición, la reprensión y la discriminación que proceden de gobiernos, tanto el plano nacional como el local. Puede que en tu vida no enfrentes esta clase de oposición, pero de todos modos deberías aguardar cierta oposición, sea de medios de comunicaciones hostiles, amigos, familiares, que no entiendan tu fe o compañeros de trabajo que estén en desacuerdo con tus valores. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, frente a la oposición te alabo. Con mi corazón hablaré de tus maravillas. Estaré contento y me regocijaré en ti. Salmos 9, del 1 hasta el 2. Ahorita vamos a leer Mateo 10:32 hasta el versículo 11, hasta el capítulo 15. Todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra también lo reconoceré delante de mí, Padre en el cielo. Pero al que me niegue aquí en la tierra también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. No crea que vine a traer paz a la tierra.
No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre, y a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. El que lo recibe a usted, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al Padre quien me envió. Si reciben a un profeta como a alguien que habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, le aseguro que recibirán una recompensa. Cuando Jesús terminó de darles estas instrucciones a los 12 discípulos, salió a enseñar y a predicar en las ciudades de toda la región. Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que preguntaran a Jesús: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Jesús le dijo: regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. Los ciegos ven y los cojos caminan bien. Los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y agregó: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Mientras los discípulos de Juan se iban, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. ¿A qué clase de hombres fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil, sacudida con la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No, la gente que usa ropa costosa vive en los palacios. ¿Y buscan a un profeta? Así es, y él es más que un profeta. Juan, el hombre al que se refieren en las escrituras cuando dicen: mira, envío a mi mensajero por anticipado, y él preparará el camino delante de ti. Les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan y el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. Desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Pues antes de que viniera Juan, todos los profetas y la ley de Moisés anunciaban este tiempo. Y si ustedes están dispuestos a aceptar lo que les dijo, él es Elías, aquel que los profetas dijeron que vendrían. El que tenga oído para oír, que escuche y entienda. Abraza el sacrificio. Jesús llama a sus discípulos a estar dispuestos a sacrificar todo por su causa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Tu amor por Jesús debe exceder aún el amor más grande que tenga por las personas más cercanas a ti. Jesús prosigue: y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentra su vida la perderá, y el que la pierda por mi causa la encontrará. Tal vez sea que el apóstol Pablo quiso decir al instarnos a ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo y agradable a Dios. Eso está en Romanos 12:1. Esta es la manera como descubres la voluntad de Dios para tu vida, la cual es buena, agradable y perfecta. Si quieres que Dios te use más y si quieres acelerar, debes estar dispuestos a abrazar esa clase de sacrificio. Nada de lo que hagas al servir a Jesús será tiempo ni esfuerzo malgastado. Jesús dice: y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, le aseguro que no perderá su recompensa. Eso está en Mateo 12:42.
Martin Tours fue obispo en Tours, Francia, desde el año 31 después de Cristo. Una noche muy fría, mientras cabalgaba en un corcel, pasó junto a un mendigo. Martín bajó de su caballo, cortó su túnica en dos y le dio una mitad al indigente. Esa noche Martín tuvo un sueño en el que vio a Jesús con sus hombros cubiertos por la túnica que había sido de día. Cuando se les preguntó por la procedencia de tal abrigo, Jesús respondió: me la entregó mi siervo Martín. En el contexto inmediato de Mateo, el sacrificio al que se refiere Jesús puede ser simplemente identificarse con él en un mundo hostil. Dice: a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre, que está en el cielo. Pero cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo conoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Reconocer a Jesús puede sustituir oposición y generar dificultades. Para varios de los primeros discípulos esta significó literalmente tomar la cruz y seguirlo. Aún hasta la muerte. Para nosotros el costo puede ser distinto, pero también somos llamados a tener el mismo compromiso radical con Jesús. Ahorita vamos a hacer una pequeña oración. Señor, ayúdame a abrazar el sacrificio, a tomar mi cruz y seguirte, a estar más dispuesto a identificarme contigo y no avergonzarme de reconocerte. Sin importar bajo qué circunstancias, hoy te ofrezco mi cuerpo como un sacrificio vivo. Ahora vamos a leer Génesis 27 del 1 hasta el 28. Jacob roba la bendición de Esaú. Cierto día, cuando Isaac ya era viejo y se estaba quedando ciego, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Sí, padre, respondió Esaú. Yo ya soy un hombre viejo, dijo Isaac, y no sé cuándo moriré. Toma tu arco y una aljaba llena de flechas y sal al campo abierto a cazar un animal para mí. Prepara mi comida preferida y tráemela aquí para que la coma. Entonces pronunciaré la bendición que te pertenece a ti, mi primer hijo Aarón, antes que yo muera. Rebeca oyó lo que Isaac le había dicho a su hijo Esaú. Entonces, cuando Esaú salió a cazar un animal, ella le dijo a su hijo Jacob: escucha, oí a tu padre decirle a Esaú: caza un animal y prepara una comida deliciosa. Entonces te bendeciré en presencia del Señor antes de morir. Ahora, hijo mío, escucha, haz exactamente lo que yo te diga. Vete a los rebaños y tráeme 2 de los mejores cabritos. Con ellos prepara el plato favorito de tu padre. Después lleva la comida a tu padre para que la coma y te bendiga antes de morir. Pero mira, respondió Jacob a Rebeca, mi hermano Esaú es muy velludo, en cambio mi piel es suave. Y si mi padre me toca, entonces se dará cuenta de lo que intento engañarlo. Y en lugar de bendecirme, me maldecirá. Pero su madre respondió: entonces que la maldición caiga sobre mí, hijo mío. Tú simplemente haz lo que digo. Sal y tráeme los cabritos. Así que Jacob salió y consiguió los cabritos para su madre. Rebeca preparó con ellos un plato delicioso, tal como le gustaba a Isaac. Después tomó las ropas favoritas de Esaú que estaban allí en su casa y se las dio al hijo menor Jacob. Con la piel de los cabritos ella lo cubrió los brazos y la parte del cuello donde él no tenía vello. Luego le entregó a Jacob el plato delicioso y el pan recién horneado. Entonces Jacob llevó la comida a su padre. Padre, dijo. Sí, hijo mío, respondió Isaac. ¿Quién eres, Esaú o Jacob? Soy Esaú, tu hijo mayor, contestó Jacob. Hice tal como me pediste. Aquí está lo que cacé. Ahora levántate y come para que me puedas darme tu bendición. ¿Cómo es que encontraste la presa tan pronto, hijo mío? El Señor tu Dios la puso en mi camino, contestó Jacob. Entonces Isaac le dijo a Jacob: acércate para que pueda tocarte y asegurarme de que de verdad eres Esaú. Entonces Jacob se acercó a su padre e Isaac lo tocó. La voz es de Jacob, pero las manos son las de Esaú, dijo Isaac. Sin embargo, no reconoció a Jacob porque tomó la mano de Jacob.
estaban velludas como las de Esaú, así que Isaac se preparó para bendecir a Jacob. ¿De verdad eres mi hijo Esaú?, preguntó. Sí lo soy, contestó Jacob. Entonces Isaac dijo: ahora, hijo mío, tráeme lo que cazaste primero y comeré y después te daré la bendición. Entonces Jacob llevó la comida a su padre y Isaac la comió. También bebió el vino que Jacob le sirvió. Luego Isaac le dijo a Jacob: acércate un poco más, dame un beso, hijo mío. Así que Jacob se le acercó y le dio un beso. Entonces Isaac, al sentir el olor de la ropa, finalmente se convenció y bendijo a su hijo diciendo: ah, el olor de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra, que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo en cantidades. Que muchas naciones sean tus siervos y se inclinen ante ti. Que seas el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Todos los que te maldigan serán malditos y todos los que te bendigan serán bendecidos. Vamos a leer Génesis 28. Entonces llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó: no te cases con ninguna de estas mujeres cananeas. En cambio, vete inmediato a Padán Aram, a la casa de tu abuelo Betuel, y cásate con una de las hijas de tu tío Labán. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y te conceda muchos hijos, y que tus descendientes se multipliquen y formen numerosas naciones. Que Dios te dé a ti y a tu descendencia las bendiciones que prometió Abraham. Que llegue a ser dueño de esta tierra donde ahora vives como extranjero, porque Dios le entregó esta tierra a Abraham. Así que Isaac despidió a Jacob y él se fue a Padán Aram a quedarse con su tío Labán, hermano de su madre, hijo de Betuel el amareo. Esaú se enteró de que su padre había bendecido a Jacob y lo envió a Padán Aram para que encontrara una esposa, y que se le había advertido a Jacob: no te cases con una mujer cananea. También supo que Jacob había obedecido a su padre y se había ido a Padán Aram. A Esaú ya no le quedaba duda de que su padre no le agradaban las mujeres cananeas del lugar. Por lo tanto, fue a visitar a la familia de su tío Ismael y se casó con una de las hijas de Ismael. Además de las esposas que ya tenía, su nueva esposa se llamaba Mahalab. Era hermana de Nebaiot e hija de Ismael, el hijo de Abraham. El sueño de Jacob en Betel. Mientras tanto, Jacob salió a Bersaba y viajó hacia Aram. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien dijo: yo soy el Señor tu Dios, abuelo de Abraham, de tu abuelo Abraham, y que Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tus descendientes. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en la que te traerá de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo ni me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo: qué temible es este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma al cielo. A la mañana siguiente Jacob despertó muy temprano y erigió como una columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza, y después derramó aceite de oliva sobre ella. Llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque antes se llamaba Luz.
Luego Jacob hizo el siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que levanté como una columna conmemorativa será un lugar de oración a Dios, y yo le daré a Dios una décima parte de todo lo que Él me dé. Disfruta los retos y los desafíos. Si queremos ver aceleración en el avance del reino de Dios, Jesús dice que tendremos que ser gente forzada. Eso está en Mateo 11:12. Algunas traducciones usan la palabra violentos en vez de forzados. No obstante, la mayoría de comentaristas prefiere esta traducción y una interpretación positiva. Es gente que no se amedrenta ante la oposición ni la necesidad del sacrificio. De hecho, disfrutan de los retos y los desafíos. Al estudiar de la historia de la iglesia vemos muchos ejemplos de hombres y mujeres que nos inspiran por su vida apasionantemente dinámica y proactiva. Han sido usados para cambiar el mundo a lo largo de la historia. A lo largo de la historia, el reino de los cielos ha venido avanzando por gente forzada, llena de espíritu, aferrados a él. Jesús dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Mateo 11:12. El contexto de estas palabras es que Juan el Bautista, en prisión, preguntaba si Jesús era aquel sobre el que se había profetizado. En efecto, Jesús respondió diciendo: miren la evidencia. Jesús persigue diciendo que Juan el Bautista fue la persona más grande que haya vivido ante Jesús y su iglesia. Juan el Bautista fue el último de los profetas del antiguo pacto. Vemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de hombres y mujeres esforzados que se mencionan en el versículo 12. Jacob fue un hombre forzado. Luego leemos cómo fue forzado en un buen sentido, determinando a conocer la bendición de Dios. Eso está en Génesis 32, del 22 hasta el 32. No obstante, este pasaje advertimos cómo su naturaleza forzada lo llevó a orar erróneamente. Estaba absolutamente determinado a obtener la bendición de su padre. Sabía cuán importante era, por la que terminó usando el engaño para conseguirla. Eso está en el capítulo 27. La madre de Jacob, Rebeca, también era una mujer esforzada. No solo me mostró favoritismo por Jacob, sino que también se involucró en la conspiración para engañar a Isaac. El resultado final fue una disputa familiar monumental cuyas consecuencias se extendieron a lo largo de los siglos. Es una historia muy poco edificante y que puede que nos preguntemos qué decir ante ella. Ciertamente no parece ser un buen ejemplo a seguir. Pese a todos los planes y los propósitos de Dios siguieron en marcha. Sus promesas a Abraham y sus descendientes continuaron sus transmitidas a Jacob, exactamente como Dios había prometido antes que los hermanos nacieran. Si todos hubieran actuado abierta y honradamente, podría haberse evitado un gran dolor y la amargura. Casi todo lo que concerniente a esta historia, aquella gente es imperfecto, y aún así Dios se las arregla para obrar por medio de ellas. Es un alivio saber que un Dios perfecto puede usar gente imperfecta. Dios bendijo a Jacob, su padre. Isaac dio la bendición. Luego Dios habló a Jacob en un sueño: ven a una escalera que sube desde la tierra del cielo con ángeles de Dios, que ascienden y descienden. Hay un camino abierto entre el cielo y la tierra para todos. Dios dice: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas. Dios usó estos hombres y mujeres esforzados: Abraham, Sara, Isaac y Rebeca, Jacob, Raquel. Pero Jesús no dice que ninguno de ellos fuera más grande que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista no es más grande que el último de los seguidores de Jesús.
en los días del reino de los cielos, y eso incluye a ti. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Señor, gracias por estar conmigo y protegerme a donde quiera que vaya. Ayúdame a ser contado entre la gente esforzada que disfruta el regocijo, el entusiasmo y el desafío de una vida invertida en seguir a Jesús. Pipa añade, Génesis 27, el engaño y las mentiras no contribuyen a la unidad familiar. Este podcast está escrito por el pastor Nicky Gumbel y la voz que le dio vida a este podcast es Jesús David Rodríguez.